realmente tener que enfrentar esta pregunta es decepcionante y alarmante a esta altura de la historia de las misiones en Latinoamérica. El arrepentimiento es condicionar a la salvación. En Marcos capítulo 1, versículo 15, nuestro Señor predica el Evangelio y Él dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe es el llamado mismo del Evangelio. Nadie va a ser salvo a menos que reaccione al conocimiento y al llamado del Evangelio con arrepentimiento y con fe. Ahora, no obstante, lamentablemente hay algunas personas que desde hace algún tiempo dicen que el arrepentimiento no es necesario para la salvación, a pesar de que es tan claro en las Escrituras. Y esto se conoce como la doctrina del cristiano carnal, la falsa doctrina del cristiano carnal, que esencialmente nos dice que para ser salvos necesitamos solamente creer en el Evangelio, pero no arrepentirnos. Ahora, realmente los teólogos evangélicos ortodoxos han descartado y han refutado y han condenado esa posición, diciendo que el arrepentimiento y la fe en realidad son dos piernas de un mismo cuerpo. Como se ha dicho, necesitamos una fe penitente y un arrepentimiento creyente. Y si tenemos misericordia de las personas y si amamos a Dios, entonces no podemos tener misericordia de esta falsa doctrina del cristiano carnal. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es esencialmente un cambio vital en nuestras tres facultades básicas: nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Ahora veamos esto bíblicamente de una manera muy rápida. En primer lugar, entonces, el arrepentimiento implica un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestro entendimiento de las cosas, un cambio radical, de hecho. Y podemos ver esto en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, esta es una ilustración bíblica. En Hechos capítulo 9, versículo 9, nos encontramos con Pablo. Él se encuentra con el Señor Jesús. Cristo le sale al encuentro. Él estaba yendo por el camino de Damasco para perseguir a la iglesia. Él creía que Jesús no era otra cosa que un blasfemo y un mentiroso y un falso profeta. Y sin embargo, cuando él se encuentra con Cristo resucitado, se nos dice en Hechos 9, versículo 9, que él pasó 3 días sin comer y sin ver a nadie. Él entró en una crisis. Él no podía comer, él no podía hablar con nadie, a causa de que todo lo que él entendía acerca de Dios, acerca del Mesías, acerca del pecado, acerca de la cruz y acerca de la iglesia, estaba radicalmente equivocado. Él despertó a la realidad de las cosas. Eso es lo que el arrepentimiento es. Por primera vez él llegó a entender la verdad en cuanto a todas las cosas. Todo su mundo fue hecho literalmente añicos, trizas. Y ahí lo vemos, en una gran crisis. Ahora, vemos exactamente lo mismo en muchos otros pasajes de las Escrituras. Tiene que haber este cambio de mentalidad. En Hechos capítulo 2, versículo 37, y tenemos al apóstol Pedro predicando en el día de Pentecostés, diciendo que Cristo es el Mesías, y la misma multitud que antes había clamado, crucifícale, ahora llega la convicción de que ellos habían asesinado al mismo Hijo de Dios. Y entonces ellos se compungen y dicen: varones hermanos, ellos dicen a Pedro, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Es decir, algo había cambiado drásticamente en su mentalidad y están completamente desorientados. Todo lo que sabían y todo lo que creían acerca del Mesías estaba mal. Ahora, el arrepentimiento también implica, como lo dije, un cambio de actitud. Y podemos ver lo mismo en Hechos 2.37, el texto que cité recién. Ellos, se nos dice que al oír a Pedro y al escuchar el Evangelio se compungieron de corazón y entonces dijeron: ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Ahora, en griego la expresión es más fuerte. Se nos dice que ellos fueron traspasados en su corazón. Su corazón fue partido a la mitad por medio de lo que ellos escucharon acerca del Mesías. Y hubo este cambio en su disposición, en sus deseos, en sus sentimientos, podemos decirlo así, y emociones. Este cambio en su actitud. Ellos se lamentaron, y esto es lo que nos dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice el profeta: lamentes en su pecado.
Cuando alguien realmente entiende el Evangelio y se arrepiente sinceramente, entonces se lamenta por sobre cualquier otra cosa que le produzca dolor en su pecado. Y la palabra lamento es una palabra fuerte, significa que realmente hay una especie de convulsión interna en la persona, una especie de dolor agudo. La persona de hecho es dominada por esta convicción de que merece la condenación eterna. En Hechos capítulo 16, versículos 29 y 30, tenemos el caso del carcelero de Filipos. Pablo y Silas le predican el Evangelio y entonces en un momento él llega ante Pablo, temblando se nos dice, y se postra ante él y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí tenemos este temblor, este postrarse y esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios, en otras palabras? ¿Cómo mis pecados pueden ser perdonados? Y simplemente podría seguir apilando texto tras texto tras texto. Ahora también tenemos un cambio en la voluntad, o un cambio en el propósito de la vida, podemos decirlo así. Lo que cambia en la mente y en las actitudes finalmente desemboca en este cambio radical en el propósito básico de la vida. Y una vez más podemos ilustrar esto con varios casos. Veamos a Pablo una vez más. En Hechos 9:9, como vimos, él queda en gran crisis cuando llega a descubrir que Cristo es el Mesías. Pero en el versículo 20 se nos dice que enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Así que una vez que él se va a convencerse de que Cristo es el Mesías, dedicó su vida a la predicación del Evangelio. Lo vemos una vez más en el caso de Hechos 2:37, cuando todas estas miles de personas que están escuchando a Pedro se compungen de corazón al entender que Cristo era el Hijo de Dios y que había dado su vida por ellos en la cruz del Calvario. Ellos dicen: ¿qué haremos? ¿Cómo debemos seguir ahora? ¿Cómo se supone que debemos vivir en consecuencia? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero, para servirlo y para esperar del cielo a Jesucristo, para servir. Entonces, cuando alguien realmente se arrepiente de sus pecados, dedica la totalidad de su vida a hacer la voluntad de Dios, a someterse al señorío de Cristo y a servir al Dios vivo y verdadero. Nada menos que esto es arrepentimiento. Nada menos. Debe haber este cambio en la mente, este cambio en las emociones, en los deseos, en la actitud y este cambio en la voluntad que nos lleva a vivir un estilo de vida radicalmente diferente al que teníamos antes. El arrepentimiento debe tener frutos, en otras palabras, frutos visibles, frutos innegables. En Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista predicaba diciendo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos, en otras palabras, que sean coherentes con las verdades dramáticas del Evangelio acerca de quién es el Dios Santo contra el que pecamos y qué es lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo, en la cruz del Calvario. Ahora, realmente a causa de una falsa predicación del Evangelio en el día de hoy, a causa de una mala explicación acerca de lo que significa el arrepentimiento, hoy tenemos literalmente millones de personas que creen que son cristianos cuando en realidad, de hecho, nunca se arrepintieron de sus pecados. Experimentaron algo de culpa, por supuesto, algo cambió en su mente, tomaron algunas decisiones, pero no llegaron al punto realmente de cambiar de raíz completamente su mentalidad, su actitud y sus decisiones, su decisión de dejar el pecado, de abandonar todo pecado conocido y de someterse sin reservas y completamente a la voluntad de Dios. Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento no es simplemente, y esto es algo muy importante que debe ser dicho el día de hoy, una especie de vacuna que debemos ponernos una sola vez en la vida y entonces somos salvos y siempre seremos salvos. Como dijo Martín Lutero, un gran reformador, toda la vida es arrepentimiento. Toda la vida es arrepentimiento. De hecho, debemos crecer en arrepentimiento en la medida en que descubrimos quién es Dios y qué tan santo Él es y qué tan grande fue el precio pagado en la cruz del Calvario para que seamos perdonados.
Toda la vida es arrepentimiento. La evidencia de que alguien realmente se arrepintió alguna vez de sus pecados es que va a continuar en arrepentimiento y de hecho va a crecer en arrepentimiento. Así que, como alguien lo dijo alguna vez, pasaremos el resto de nuestra vida arrepintiéndonos del resto de nuestra vida. Esto es, por lo menos, lo más esencial que debe ser dicho en el día de hoy acerca de lo que significa arrepentirnos de nuestros pecados.